Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos para compartir este salmo y para poderlo escuchar. Dios, pues tú inspira, Padre mío, permite que tu Santo Espíritu se pueda mover con toda libertad y sobre todas las cosas que sea un mismo espíritu, Señor, un mismo hilo conductor, el que pueda hacernos entender las verdades de este salmo y las verdades también, Señor, del estudio que nos comparta Miguel de la Santidad. Permite, Padre mío, que tanto uno como el otro podamos estar plenamente nutridos y salir, pues, con una enseñanza para meditar el día de hoy. Señor, te queremos pedir de una manera muy especial por aquellos que no han podido venir y muy especialmente te queremos pedir por Pati López de Nava, Señor, quien se siente débil. Guárdala, Padre mío, permite que ella pueda estar con nosotros pronto y tú fortalécela, Señor, en esta prueba. También de una manera muy especial, permite, Padre, que podamos, que te recordamos a Margarita, Señor, y todas las situaciones por las cuales ella está pasando. Te pedimos mucho por su hijo y que todo esto que está sucediendo en la vida de ella, pues fortalezca la fe de Margarita, pero también pueda ver el fruto de sus oraciones cumplido a través de la salvación de su familia. Te queremos pedir por esto. Los que no pueden venir y que se conectan vía remota, te pido que la tecnología no falle y que, pues Dios, ellos puedan también tener este estudio, así como nosotros presencial. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a darle una releída a lo que vimos en la primera parte del Salmo. Estamos viendo el Salmo 111. Hoy, si Dios quiere, podemos ver hasta el versículo 7, si es que podemos hacerlo. Bien, vamos a darle una pequeña releída. Dice: aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos. Grandes son las obras. No, ¿se sigue escuchando? Sí, ¿verdad? No, ¿verdad? Algo pasó. ¿Sí? Bueno, ¿sí? ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. Gracias, Oscar. Bien. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Habíamos visto los dos primeros versículos y nos habíamos enfocado mucho en aquí, versículo 2, que dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Habíamos dicho precisamente en este punto que ahí están las obras de Dios, las hace para todos los hombres, pero no todos los hombres reconocen estas obras en Él. Muchos, desgraciadamente, dicen: no es obra de la casualidad, es obra de que se hayan conjuntado ciertos factores. Sin embargo, aquel que es de su pueblo busca estas obras de Dios y además se edifica y se deleita a través de escucharlas, ¿no? De verlas. Bien, vamos a ver los siguientes dos versículos. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Aquí nos encontramos en este versículo, en el versículo 3, que las obras de Dios no solamente son grandes, como las hemos visto en el versículo 2, sino también son gloriosas y hermosas. Si buscamos las obras de Dios, encontraremos en las obras de Dios también estas dos características: la gloria y la hermosura, y son dos características que nos hablan de Él. Verdaderamente, si volvemos, habíamos estado hablando del libro de Romanos, y si volvemos al libro de Romanos, en este versículo del capítulo, estos versículos que hablan de esta acusación en contra del ateo, en contra de aquel que no quiere, de aquel de que voluntariamente no quiere creer en Dios. Nos encontramos con esto, cómo habla
y me gusta mucho este versículo porque habla del propósito de las obras visibles de Dios en el hombre, ¿no? Nos vamos a Romanos 1, versículos 19 al 20. ¿No se escucha? ¿Ya? Gracias. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Ajá. Dice, verdaderamente a nuestro Señor se le ha de hacer algo muy absurdo y muy insensato de que la gente no crea en Él, sabiendo que verdaderamente Él nos dejó todo, si no tenemos todo para poder creer en Él. Su misma creación, su misma obra está hecha para que creamos en Él. Ajá. Es un error pensar, como mucha gente piensa, que es difícil encontrar en la obra de Dios, o sea, es difícil encontrar en la naturaleza a Dios, ¿no? Pero verdaderamente hay muchos prejuicios hoy en día que mantiene la vista nublada de la mayoría de mucha gente, ¿no? Y que su misma vida de pecado, muchas veces la persona no quiere encontrar a Dios en las cosas porque no quiere enfrentar a Dios en su vida, y eso es un punto importante, ¿no? Bien, se habla también en este versículo de la justicia. ¿Se acuerdan ese video que alguna vez compartimos acerca de la creación de Dios? Y algunos de ustedes tendrán ese video. Me llama mucho la atención porque habla primero de todas esas maravillas de la creación de Dios. Y generalmente ese es un punto que a toda persona le gusta ver. Ajá. Sin embargo, después viene un punto que a muchas personas no les gusta ver, que es la justicia de Dios. Si se acordarán, en ese documental, al poco tiempo después, hablaba de la justicia de Dios y de que y pues realmente este mismo versículo, el versículo 3, nos habla de esto. Ok, admiramos la obra de Dios por su gloria y su hermosura. Ajá. Dios se refleja tanto en su gloria como en su hermosura a través de la creación, a través de las cosas hechas, como lo habíamos visto en Romanos. Sin embargo, dice, y su justicia permanece para siempre. El ver las obras perfectas de Dios nos va a llevar a ver una justicia perfecta. Dios no solamente fue poderoso y sabio para hacer la creación, sino una vez hecha también es justo. Y sabemos todo lo que implica esa palabra que es justicia. Sabemos que Dios finalmente, como dice, no tendrá por inocente al culpable. Y eso es lo que muchas personas dicen, no, espérame, estaba muy bonito lo de la creación, pero esa parte no me gusta, ¿no? Y a veces nosotros podemos también tener esta situación, nos podemos deleitar en la obra hecha de Dios, en los milagros que podemos ver. Sin embargo, muchas veces cuando entramos al tema de la justicia tropezamos. Tropezamos, ¿por qué? Porque no queremos ser enfrentados a nuestro pecado. Ajá. La luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿Sabes quiénes somos los más beneficiados de que nuestras obras sean manifiestas? Nosotros mismos, porque podemos arreglarlas en este tiempo de gracia en donde todavía podemos arreglarlas. Ajá. ¿Sabes? No desechemos esta maravillosa justicia de Dios. La obra, la hermosura, la gloria de Dios permanecen para siempre. Vemos cómo Dios regenera su obra.
Dios no solamente fue fiel para hacer una obra maravillosa, sino también es fiel para conservarla día con día. Pero también dice, y tenemos esta palabra y esta promesa: su justicia permanece para siempre. Los que queremos seguir su justicia, esto en vez de una mala noticia es una excelente y preciosa promesa. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo que está lleno de injusticia, en medio de un mundo que está lleno de mentira, que trata de socavar la verdad de Dios, podemos encontrar que finalmente Dios va a hacer que su justicia permanezca para siempre. Y en vez de ganar el mal, va a ganar la justicia de Dios, y eso es maravilloso. Vamos a hablar en este salmo, ya en los últimos versículos, acerca de una de las obras más formidables y hermosas de Dios, ya que estamos hablando de sus obras. Y esta obra es la redención. De hecho, gracias a la redención podemos estar nosotros. O sea, se hizo la creación gracias a la redención, porque la única forma en que Dios pudo haber creado al hombre es sabiendo que el hombre va a ser redimido en algún día. Dios sabía que iba a crear al hombre y se le iba a revelar. Entonces, ¿qué caso tenía crear al hombre? Si no se tenía un plan de redención. Entonces, esta obra de la redención es maravillosa. Sin embargo, para la redención, nuestro Redentor Jesús tuvo que cumplir toda justicia. Y eso es algo muy importante. Bien, el versículo 4 nos habla: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Aquí ya es una especie de versículo de transición para la siguiente parte, que vamos a hablar de sus obras. Memorables son sus obras. Dios ha hecho toda su creación, sus obras, para que nos acordemos de Él. La creación, hemos hablado mucho acerca, que nos habla de Dios. Y el ver la creación nos recuerda a nuestro Creador. Bueno, así también muchas cosas que Él ha hecho: el arco iris, los tiempos, las estaciones, todo lo ha hecho para que nosotros nos acordemos de su poder y de su fidelidad. Así también las obras que Él hace en nuestras vidas son obras que Dios quiere que permanezcan en nuestra memoria. Memorables son sus obras. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que permanezcan en nuestra memoria. Los antiguos, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo en algunas ocasiones se hacían monumentos de acuerdo a esas obras de Dios. Podemos remitirnos en ese hecho tan importante cuando pasan el pueblo judío, el pueblo de Israel pasa el Jordán. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos pusieron 12 piedras, un monumento de 12 piedras. Entonces, vemos que así en muchas ocasiones nosotros tenemos que poner en las obras, en las victorias, en las enseñanzas, esos monumentos. ¿Por qué ponemos esos monumentos? Y eso lo dice mucho en el libro de José, para que cuando, y en el libro de en los demás libros de Moisés, para que cuando sus hijos pregunten por qué son esas piedras, por qué es esta situación, ustedes rememoren las grandes obras de Dios. ¿Y por qué Dios nos pide esto? Porque Dios sabe que nosotros somos muy olvidadizos. Ya lo veíamos en el Salmo 103. Dios escribió un Salmo Dios inspiró este Salmo en donde dice, en donde el mismo salmista le dice a su alma que no se olvide de ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué? Porque por naturaleza somos olvidadizos. Y ¿sabes qué? De alguna manera, el no tener cuidado de recordar las obras de Dios en nuestra vida también es un poquito como, es como tener menosprecio de esas obras. Muchas veces esas obras de Dios se ven pequeñas cuando nosotros tenemos los problemas, cuando tenemos aflicciones. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos nuestras aflicciones grandes y nos impiden ver aquellas obras que Dios había hecho antes. Por eso es importante que estas obras de Dios sean memorables en nuestras vidas. Pero además están con clemencia y misericordia, ¿sabes?
Todo lo que hace Dios en nuestras vidas está acompañado con esa clemencia y esa misericordia. Y aún los momentos difíciles, aún las disciplinas que podamos pasar por ellas, a veces como parte de esa obra extraña hay cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios permitió esto en nuestras vidas? ¿Por qué Dios aparentemente no está contestando de esta manera esta oración que estoy teniendo? Bueno, en ese momento no olvides que la clemencia y la misericordia de Dios subsisten y están pegadas en esas obras, como dice este salmo. Bien, ¿qué nos dice la siguiente parte? La siguiente parte es corta, pero ya nos habla en sí de sus obras, ¿no? Salmo 111, de los versículos 5 al 7. Ha dado alimento, fíjate, ya empieza a decir, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad a las naciones, de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Me gusta mucho este salmo porque habla de sus obras, habla de su fidelidad al hacer las obras, pero también habla de la fidelidad al hacer los mandamientos. Y fíjate cómo empieza con esta fidelidad. Algo que podemos nosotros ver en esa fidelidad es el alimento. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. ¿A qué versículos les recuerda ha dado alimento a los que le temen? Quizás David, o quizás el salmista que escribió esto, tenía en su mente todos esos 40 años en donde Dios proveyó al pueblo de Israel. Pero también pudo haber tenido este salmo, el 37:25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. ¿Sabes? Nos vuelve a recordar a través de esto el sustento diario que Dios tiene para la vida de sus hijos. Nuestro Señor Jesús fue muy claro en recordar a sus discípulos que Dios hace esto en sus vidas. Me impresiona porque tenemos el ejemplo de la pesca milagrosa, tenemos el ejemplo de la alimentación de los 5,000, de la alimentación de los 4,000. Para Dios no es ningún problema el proveernos. Lo importante en cada provisión y en cada momento es enseñarnos su fidelidad. Mateo 6:26, qué mejor versículo para esto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que cada vez que tú estés afligido por tu sustento, recuerda esa fidelidad de Dios y recuérdala a través de estas obras memorables, como veíamos en la sección pasada, ¿no? Fíjate que también la palabra alimento, en hebreo, se escribe teref, significa presa o botín. Algo que es producto de una caza o de una victoria. Y es impresionante, esto me recuerda que es como algo que es arrebatado de alguien para dárselo a su pueblo. Me recuerda mucho el versículo de Eclesiastés 2:26, en donde dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, vemos cómo Dios muchas de estas riquezas y mucho de este alimento lo toma como botín para darlo a aquellos a los cuales Él ama, ¿no? Y bien, pues, creo que el tiempo tiene muchas otras cosas que ver, pero las vamos a ver el próximo estudio, a seguir viendo o sea, Dios dice que sus obras son memorables, que nosotros debemos de acordarnos de ellas, pero también vemos cómo Él cumple perfectamente su parte al acordarse de su pacto para con nosotros. Verdaderamente, esto me llena de tranquilidad, sabiendo que aunque en muchas ocasiones nosotros podamos ser olvidadizos de la obra de Dios, Dios nunca se olvida de su pacto para con nosotros. Bien, teniendo en cuenta que si Dios
no se olvida de su pacto para con nosotros. Entonces, pues somos a través de este salmo exhortados a no olvidarnos de las obras de Dios para con nosotros. Bien, pues terminamos aquí por esta parte. Bien, pues ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la santidad de Dios. ¿Sabes? ¿No se oye? Ok, a ver, así. Como quien dice, tengo que hablar un poco más elevado. Es igual. A ver ahí. Ok. Entonces, bueno, les decía que continuamos con nuestro estudio de la santidad de Dios. Este es un estudio muy profundo que si nosotros no comprendemos la grandeza de Dios, realmente nunca vamos a consagrar nuestras vidas y nunca nos vamos a entregar como debiéramos hacerlo. Una de las cosas que en las cosas espirituales predomina en la mayoría de los seres humanos es vivir en superficialidad. Y en nuestra relación con Dios, pues esto es nefasto, porque si nosotros no nos compenetramos en las verdades espirituales que Dios nos revela a través de la palabra, nunca va a haber una convicción que promueva el cambio de esencia en nosotros. Vemos muchos creyentes que se dicen cristianos, vemos muchas iglesias, pero como Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Y eso es muy cierto. Muchos son llamados, pocos escogidos. Quiera Dios que todos los que estamos aquí verdaderamente hayamos sido escogidos por Dios, lleguemos a ser verdaderamente salvos y que un día podamos ver a Dios tal cual es, cara a cara. Pero la preparación para nosotros es muy importante, y comprender, profundizar en la santidad de Dios, comprender las verdades espirituales es básico, porque Dios dijo, recuerden, sed santos, porque yo, Jehová el Señor, soy santos, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién puede cumplir estos estándares? Por eso, bueno, en el capítulo 1 vimos lo que es una introducción, luego vimos lo que es la copa sagrada. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2, que precisamente habla de santo, santo, santo. Pero, y aquí ya básicamente nos vamos a concentrar en el profeta Isaías, en la experiencia que él tuvo. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos ver algunos antecedentes que nos permitan tener una idea de lo que regía en la época de este hombre de Dios, sin duda alguna de los más grandes profetas de Israel. De hecho, su libro es de los libros más grandes que hay, de los libros más completos, y tiene profecías increíbles, como el capítulo 53, que habla claramente del Mesías, y hay muchas otras revelaciones de juicios, etc. Pero, ¿qué característica tenía un profeta de Dios? Generalmente un profeta de Dios era un hombre solitario, era una persona designada por Dios con un propósito, era como un fiscal que le hacía ver al pueblo sus pecados, por lo tanto no eran populares. Los profetas que eran populares generalmente eran los falsos profetas que le decían a las personas o al pueblo lo que querían oír. Y obviamente que nosotros como seres humanos nos es agradable que nos digan lo que queremos escuchar, y no nos es agradable que seamos confrontados por Dios. Pero en realidad, si nosotros entendemos que nuestra mente y nuestro corazón está afectado por el pecado, debemos entender que para poder llevar una vida cristiana sana, que lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón es anhelar ser como fue Jesús, pues también tenemos nosotros que
comprender que la confrontación tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Todos tenemos una idea de lo que es una religión, nuestra propia idea, nos hacemos una propia idea de lo que es el cristianismo, pero en realidad que nos hagamos una idea no por eso es la realidad. Hoy en día mucha gente vive en una irrealidad respecto a eso. O sea, el verdadero cristianismo es el que vive de acuerdo a lo revelado por Dios en su palabra y no hay salida. Recuerden, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, todas las características de esto generalmente encuadraban en los verdaderos profetas. No eran personas populares, no les agradecía el pueblo lo que ellos decían de parte de Dios, y generalmente lo que ellos revelaban causaba controversia, causaba discusiones y muchas veces hasta persecuciones y muchas cosas, ¿no? que muchas veces tenían que salir huyendo. Sin embargo, cada verdadero profeta era un heraldo de Dios, era un mensajero del cielo. Y así es precisamente como ellos generaban una convicción que les permitía hacer la voluntad de Dios. Muchos no pudieron llevar las cargas, muchos trataron de salir de esto o en sus propias ideas quisieron rebelarse contra Dios, como Jonás, ¿no? Ve y predica a Nínive y él se fue huyendo. Todos sabemos la historia. Pero generalmente el verdadero profeta, todo anuncio tenía una frase inicial: así dice el Señor. Y si así dice el Señor, entonces no había discusión. Nosotros podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos los mártires, ¿no? Aserrados, desechados, vivían en cuevas, desnudos, con hambre, y la tierra no era digna de ellos, dice la misma Escritura. El promedio de la vida de un profeta no era largo, era corto, porque a muchos pues los mataban, ¿no? O sea, Jesús mismo en Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Entonces aquí nosotros podemos ver que servir a Dios en un mundo caído ni nos va a hacer populares, ni tampoco quiere decir que no vamos a sufrir. Al contrario, vamos a ir en contra de un sistema de pensamiento que avanza y que cada día se revela más y más en contra de Dios. Ahora la mentira es lo que rige el pensar popular. Que tú hables de la Biblia ya eres como un bicho raro, pero en realidad el profeta verdadero estaba precisamente solo, porque tenía la carga y todas las verdades dentro de sí mismo, y pues eso lo hacía aún ser rechazado por su misma familia, ser rechazados por sus amigos, ser rechazados por sus parientes. Algunas veces, como decía, su vestuario era la desnudez, y sus cánticos eran entonados con lágrimas. Y esa precisamente era una de lo que caracterizaba a Isaías. Isaías, este hombre, a diferencia de muchos otros profetas y héroes del Antiguo Testamento, era de la nobleza. Casi todos venían de situaciones humildes, etcétera, ¿no? Pero Isaías venía de la nobleza, tenía su círculo de amigos, de familiares, y se codeaba con los líderes, con los reyes, etcétera. Pero no era usual que Dios tomara una persona cuyo corazón estaba a favor de él. O sea, recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Y muchos de los profetas ya desde el vientre de su madre ya eran escogidos para ser siervos de Dios. O sea, que ya nacían como esto. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Si recordarán, este está puesto para caer a muchos en Israel, ¿no?
etcétera, o María misma, ¿no? Y una espada atravesará tu corazón. O sea, siempre había este tipo de situaciones. Entonces, en los tiempos de Isaías, él vivió a la luz de varios reyes, pero que eran pues Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, pero Usías fue un rey que reinó durante 52 años. Muchos en Israel nacieron y crecieron a la luz de este rey y se murieron durante este tiempo, ¿no? Pero Isaías, precisamente, su ministerio empezó ahí y prácticamente él fue escogido por Dios en forma directa y su llamado lo hizo ser rechazado. O sea, ¿quién de nosotros no se siente mal por el rechazo? O sea, todos queremos agradar a las personas, que nos elogien, y muchas veces hasta nuestras acciones se modifican para ser aprobados en un grupo. Pero cuando nosotros empezamos a comprender la importancia del mensaje de Dios, entonces eso va a marcar en cada uno de nosotros un destino diferente. No vamos a ser populares, no vamos a ser queridos, porque la mayoría de la gente va a rechazar la verdad. Otros, por ejemplo, como Jeremías trató de rechazar el llamado, trató de huir de su responsabilidad. En Jeremías 27 dice: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. ¿Quién puede ir en contra de Dios? ¿Quién puede, en el caso de un profeta, renunciar a un llamado? O sea, Jeremías trató, pero Dios dijo: no, este es tu ministerio. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera de nosotros, primero que nada, comprender la grandeza de nuestra salvación. Parte de nuestra fe, que la palabra fe también quiere decir fidelidad, nos debe llevar a ser fieles a Dios. Dios es la persona a la que nosotros tenemos que aprender a agradar, no a otras personas. Y puede costarnos en la familia. Recuerden que decía Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O en Lucas: ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué es importante poner todas estas referencias? Porque nosotros tenemos que saber que si realmente queremos servir a Dios, este va a ser parte de nuestro destino. Pero lo más hermoso de esto, y es lo que todo creyente debería hacer, es que si nosotros seguimos la voluntad de Dios y lo obedecemos, lo vamos a glorificar. Entonces, quizá la vida de Isaías fue una de las vidas más dramáticas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el año en que el rey Usías murió, que fue en el siglo 8, 8 antes de Cristo, pues realmente se sintió Isaías muy triste. Recordemos una cosa muy importante de este hombre Usías, que su reinado fue uno de los reinados más prósperos. Llegó a tener muchas edificaciones, su ejército se volvió muy poderoso y quizá él empezó en forma humilde, obediente a Dios, pero pues ya que era muy poderosa y todo, y pues se levantó su orgullo, y en su orgullo él pues realmente cometió un error muy grande. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 26:4 dice, hablando de las proezas de Usías, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, porque en el tiempo en que buscó a Dios fue bendecido, venció a ejércitos como los filisteos, fortaleció las murallas de Jerusalén, abrió pozos en el desierto, restauró el poder militar de Judá, también
fue reconocido como un rey amoroso al cuidado del pueblo, pero le pasó esta situación que puso ruina a su carrera. ¿Por qué es importante hacer mención de este rey que es precisamente donde inició el ministerio de Isaías? Porque todos nosotros somos susceptibles de que en un momento determinado nos gane el orgullo. Si un creyente no tiene presente que sus victorias en Cristo son producidas por Dios, lo más probable es que se levante su orgullo. Y al levantarse su orgullo, pues de una manera u otra va a cometer errores y va a desafiar a Dios. Y ese fue el caso de Uzías. Cuando él ya estuvo en la cúspide del poder, un día se metió al templo, quiso adorar por su propia cuenta, usurpando precisamente los lineamientos de Dios, porque Dios decía, solo los levitas pueden servir en el templo, solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año, no sin sacrificio antes por él mismo y por los pecados del pueblo, y nadie más tiene este derecho más que la descendencia de Aarón, que era levita, y los levitas. Dice la Escritura en 2 Crónicas 26-21, así que el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tomó el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. O sea, él se ensoberbeció, entró por su propia cuenta al templo, todos los levitas y todos los sacerdotes quisieron sacarlo, se enfureció y en ese momento le brotó el cáncer. Ahí él mismo quiso salir pronto porque Dios lo había tocado, pero tuvo un costo en su vida. Y este costo fue ser excluido de la casa de Dios. Todo verdadero creyente debe de saber que sus victorias en Cristo son de Dios, que Él inspira, que Él produce, que Él pone las palabras en tu boca, porque realmente solo Él merece la gloria. Recuerden ustedes que todos nosotros, aunque hemos sido renacidos cuando nos convertimos, tenemos ya la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, siempre tenemos la tendencia al orgullo, pero un verdadero creyente, mientras más sirva a Dios y más dependa de Él, más claro va a tener en su mente que Dios es el que produce las cosas. ¿Qué es lo único que puede romper esto? Como le pasó a Uzías, que repentinamente pienses que proviene de ti, que dependió de tus habilidades, de tu conocimiento. Entonces ahí viene la verdadera tragedia. Esto es en cuanto al rey Uzías, que es el que reinaba prácticamente en el tiempo de Isaías. ¿Qué pasó con Isaías cuando le sucedió esto? Isaías se fue a llorar al templo de Dios. Él buscó consolación, seguramente sintió esa gran pérdida de este rey y todo el mundo sabía el pecado que había cometido, que fue excluido, pero no dejó de ser doloroso. Sin embargo, en ese momento de mayor tristeza, le viene a Isaías una de las más grandes experiencias de su vida. Dice en el capítulo 6, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, su tristeza, su dolor, tuvo un gran consuelo cuando él va a derramar su corazón, expresa su dolor por el rey que había muerto, que había sido en sus inicios un gran rey. Sin embargo, se le revela el Dios verdadero en el templo. Imagínense esa experiencia, ¿sí? El Rey de Reyes, el supremo Dios, creador de todo el universo, en una visión se le aparece, ¿sí? Es importante, y vamos a tomar un poquito de tiempo en establecer que este Rey de Reyes, o sea, cuando
Dios se presenta con Moisés, le dice, me van a conocer todos como Jehová, sí, porque cuando se presenta en la zarza, le dice, bueno, Señor, ¿a quién digo? Yo soy. Y después dice, todos me conocerán como Jehová. Pero también nosotros vemos que en las Escrituras se menciona el nombre de Adonai. Y Adonai es como quiere decir como soberano, ¿no? El soberano Dios. Es como un subtítulo a la grandeza de Dios, pero no representa a Dios, ¿sí? Jehová es el nombre sagrado de Dios. Y muchos judíos o muchas personas que era tan sagrado para el pueblo de Israel este nombre, que solo pusieron las siglas que son la JH, que quiere decir Yahvé, JHWIH, que es lo que en algunos otros lugares traducen como Yahvé, ¿no? Que podríamos decir que esto se conoce como la abstracción de Dios, pero no, por no mencionar el nombre de Dios, que es un nombre inefable, que es un nombre tan santo que quien lo reconoce, o sea, quien ve la santidad de Dios, no lo quiere ni nombrar, y eso le pasaba al pueblo judío, ¿sí? En el caso de Yahvé es como el telegrama de 4 letras para hacer esta abreviación y no mencionar su nombre. Por ejemplo, en el Salmo 8.1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria en los cielos. Entonces, oh Jehová, nuestro Adonai, Señor nuestro, ¿no? O sea, aquí es, por eso hay inclusive himnos que hablan de Adonai, porque es muy importante, porque la mayoría de nosotros ignoramos y no sabemos por qué Adonai, por qué Jehová, o por qué otros dicen Yahvé, etcétera. Sin embargo, aquí con esta instrucción nosotros ya sabemos que es como un título que se le da a la nobleza de Dios. El Señor, el soberano Dios, ese es Jehová, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 110.1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Aquí podríamos traducirlo, Jehová dijo a mi soberano, siéntate a mi mano derecha. Entonces, Jehová es el nombre de Dios, Adonai es su título. Es importante, como les reitero, poner esto para que tengamos este conocimiento y no nos confundamos más adelante. Entonces es como el soberano Dios. Y en el título que Dios se le da en el Nuevo Testamento a Cristo, se le confiere, en muchos lugares se le transfiere como Adonai. Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, es un título reservado para Dios el Padre, el supremo y soberano Rey del cielo y de la tierra. Entonces nosotros vemos que el uso de palabras de Jehová y Adonai nos hablan de la naturaleza santa de Dios. Entonces, exponiendo esto y ya conociendo más o menos cómo se maneja esta situación, nosotros podemos ver cómo cuando Dios se le manifiesta a Isaías en esta visión, pues esta visión prácticamente empieza a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque lo llena de respeto y de asombro. Hoy en día nosotros vemos que el nombre de Dios es usado de una manera común, aún en dichos y en expresiones donde se le deshonra totalmente. De hecho, por ejemplo, cuando el Ray Comfort llega y entrevista a muchas personas, les pregunta, ¿has usado el nombre de Dios en vano? La mayoría dicen, sí, se lo he usado en vano. Porque de alguna manera la gente sí entiende que usar a la ligera el nombre de Dios es un pecado muy grande. Y para nosotros el hecho de saber lo que es Dios, la soberanía de Dios, nos debe de impedir, si es que lo hemos hecho y mencionamos el nombre de Dios así a la ligera, no volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, volvemos entonces aquí al profeta Isaías, que pues prácticamente con la muerte de Usías, Israel ya traía una crisis sobre la soberanía de Dios. Recuerden que Dios mismo le dice a Israel, ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí durante estos 40 años, oh casa de Israel? Lo hiciste a dioses falsos, nunca estuvo su corazón con él. Y aquí es precisamente donde nosotros tenemos que empezar a pensar dónde realmente está nuestro corazón. ¿Dónde? Porque si nosotros amáramos a Dios como Él merece,
de la manera que, y lo reverenciáramos de la manera que Él también merece, nuestra vida sería muy diferente. ¿Qué tantas cosas estás permitiendo en tu vida que afectan tu relación con Dios? O sea, ¿qué tantas cosas estás mezclando en tu mente y en tu corazón que contaminan tu pensamiento y no le estás dando la honra debida a Dios? Y como siempre, este tipo de cuestionamientos es para cada uno. Cada uno sabe lo que vive, cada uno sabe lo que piensa, cada uno sabe lo que ve. Pero cuando nosotros nos topamos con la grandeza y la santidad de Dios, como le pasó a Isaías en el momento que él estaba en el templo clamando, realmente nuestra vida debe ser diferente. Porque si nosotros apreciamos la grandeza de Dios, nada se le va a comparar a Dios. Dios es soberano, un Adonai, sobre todas las cosas, y nada se puede comparar a Él. Por tanto, ¿cómo estás o cómo nos atrevemos a mezclar cosas inmundas o cosas que no lo honran con la supuesta adoración que nosotros tenemos a Dios? O sea, recuerden, sed santos porque yo soy santos. A veces, a lo mejor, antes de todas estas explicaciones y todo este sistema que vamos a estar viendo de estudios sobre la santidad de Dios, nuestra visión de las cosas era como que superficial, nuestro entendimiento era como superficial, pero estamos precisamente estudiando para cambiar nuestro pensamiento, para que nuestra vida ya no sea ligera, para que ya no estemos contaminando nuestra mente con cosas que no honran a Dios. Recuerden ustedes que el pecado seduce y trae lazos. Entonces, cuando nosotros permitimos, aún en el menor grado, el pecado en nuestra vida, nos vamos volviendo permisivos. Y eso permisivo no queda en un pequeño desvío, sino que vamos aceptando más y más y más cosas. Y cuando menos nos demos cuenta, ya podemos estar otra vez como antes en nuestra mente, viviendo y pensando de una manera que no honra a Dios. Entonces, la idea de entender todo esto es que nosotros, al saber lo que significa la santidad de Dios, realmente lo veamos a Él en todas las áreas de nuestra vida y ya no seamos permisivos en cuanto a nuestro trato con el pecado, para que no se afecte nuestra relación con Él ni nuestro discernimiento de todas las cosas. Porque al final de cuentas, ¿qué significa para ti el discernimiento espiritual? Podríamos decir que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las verdades profundas de la palabra de Dios y aplicarlas a tu vida. Por tanto, si tu vida no está cambiando de esencia, quiere decir que tú no estás creciendo en discernimiento, y si no estás creciendo en discernimiento es porque no estás viendo a Dios como es, como el único soberano, y las Escrituras nos advierten precisamente que ninguna persona va a poder ver el rostro de Dios, ¿no? Por ejemplo, en 1 Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. También vemos que un día nosotros le veremos, como dice Juan 3:1, 1 Juan 3:1 y 2, y le veremos tal cual es. Entonces, ¿qué sucediera si hoy Dios se presentara a tu vida, a nuestra vida? ¿Qué sucediera si hoy Dios nos llamara a su presencia? En el mismo 1 de Juan dice al final, capítulo 2, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínate tú, si el Dios que dices que amas, al Dios sobre el cual estás diciendo que vas a consagrar tu vida, te llamara, ¿cómo te presentarías delante de Él? Por ejemplo, Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, desde que lo crió la madre y 3 meses lo estuvo escondiendo hasta que ya no pudo. Luego la hermana lo puso en un cesto en el río, lo recogió la hermana del faraón y lo prohijó prácticamente, y luego él estuvo ahí
instruyéndose en toda la sabiduría egipcia, y a los 40 años, porque recuerden que aún la hermana propició, y fue cuestión de Dios, que a Moisés lo amamantara a su propia madre. Entonces él tenía toda la esencia de su origen. Bueno, sale a ver a sus hermanos, etcétera. Ya todos conocemos esa historia, ¿no? Pero este hombre, Moisés, cuando un día Dios se le presenta, y sobre el cual hizo grandes milagros, él había escuchado la voz de Dios hablándole desde la zarza. Había visto el río Nilo convertido en sangre, o sea, visto los milagros de Dios. Había probado el maná del cielo, había visto la nube y la columna de fuego, nube de día, columna de fuego de noche, que era una manifestación de Dios. Y también había visto los carros de Faraón cuando salen de Egipto, pues hundidos en el Mar Rojo, ¿sí? Pero aún Moisés, dentro de su ministerio como profeta de Dios, recuerden, él era manso, el hombre más manso de la tierra en ese entonces, pero como aún su hermano Aarón y su hermana se rebelan contra él y pasan muchas cosas, pero él un día dijo: Señor, quiero verte, ¿sí? Quiero verte para estar satisfecho. Y Dios le respondió: es que nadie me puede ver y vivir, nadie puede ver mi rostro y vivir. Bueno, vamos a ver el pasaje. Dice, ya después que le hace esta petición y Dios le niega que vea su rostro, dice, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí, aquí un lugar junto a mí, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33, del 19 al 23. Bien, o sea, Dios, al igual que a Isaías, sí le concede algo, ¿no? Cuando Moisés tiene esa hambre y sed de Dios, Dios se le revela. Aquí es muy importante hacer un comentario al margen. ¿Qué tanta hambre y sed de Dios tienes? Recuerden que el pecado nos estorba, cambia nuestra mente, nos confunde, oscurece nuestro razonamiento, etc. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando y nos vamos purificando y limpiando, nuestro anhelo de estar con Dios, nuestro anhelo de que se revele en nuestra vida va creciendo. Y esto fue un sello particular tanto de estos dos grandes profetas, porque ¿quién como Moisés, verdad? O sea, Moisés e Isaías. O sea, Isaías solo fue a llorar al templo y Dios en una visión se le reveló. Moisés cumplió todo lo que él dijo, pero un día digo: tengo más hambre, más sed de ti, quiero verte. Imagínense ustedes, cuando Dios dice que nadie le puede ver y vivir, es que su santidad destruiría a cualquier persona. O sea, Dios es tan santo que por eso nadie le puede ver. Por eso cuando vayamos a su presencia y nos haga Dios como Cristo, volvemos a 1 de Juan capítulo 3, es cuando le veremos tal cual es. Porque ya habrá terminado nuestra vida, ya nos habrá santificado por completo, y entonces seremos semejantes a Cristo y le podremos ver. Pero estas experiencias que tuvieron estos hombres de Dios realmente cambiaron sus vidas. Y nosotros como creyentes tenemos que buscarle, aprender a buscarle de esta manera, hasta que se vaya revelando en nuestras vidas. En eso va a consistir nuestra entrega. ¿Vamos a tener luchas? Claro que sí. ¿Nos vamos a encontrar con querer sostener áreas de nuestra vida de pecado que no queremos soltar? Claro que sí. Pero si nosotros no creemos la Escritura, nunca vamos a cambiar. Si nosotros no creemos la Escritura, nunca vamos a poder experimentar en plenitud el gozo de Dios.
O sea, recuerden, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Anda, entra en el gozo de tu Señor. ¿A quién? A quien obedeció. Cuando Dios se revele, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Los justos al castigo eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se acaba. Los injustos, perdón. Los justos a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida como creyentes, una de las cosas que debemos anhelar, y si no pedirle a Dios, es que realmente queremos que Él se revele más en nuestra vida. Pero para eso tenemos que anhelar la santidad. Podríamos decir que nadie puede ser santo por su propia cuenta, pero todo empieza con la disposición de nuestro corazón. Y la disposición de nuestro corazón va aunada a nuestra búsqueda de su voluntad. ¿A través de qué? De las Escrituras. Y de acuerdo a las revelaciones que Él nos vaya dando, a la obediencia. Recuerden lo que dijo Santiago: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Lo cual quiere decir que una fe que no obedece no es fe. El que obedece es el que tiene fe, de acuerdo a lo revelado. Entonces, este es el proceso del camino de la santidad. ¿Vamos a ir siendo transformados si hacemos esto? Claro que sí, como le pasó a Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Tan solo vio él las espaldas de Dios, o sea, estuvo en contacto con Dios y su gloria se manifestó. Cuando él baja de esta experiencia del monte, los hijos de Israel no le podían ver a la cara, los deslumbraba a tal grado que tuvo que ponerse un velo, y como la misma Escritura dice, esta gloria se fue disipando. Pero la gloria que Dios nos promete va a ser eterna. Ahora, esta experiencia de Moisés con Dios realmente nos debe de causar de alguna manera temor, porque lo que significa estar cerca de Dios significa quedar en evidencia de lo que realmente somos. Entonces, ¿no acaso tenemos que estar preparados nosotros para el cambio? ¿Ustedes creen que en aquellas cosas que Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo, lo quiere para hacernos sufrir? A veces nosotros no queremos abandonar el pecado o una forma de vida porque nos arraigamos pensando que ahí está nuestra felicidad. Y esa es la mentira más grande que nosotros podemos tener en la que podemos caer. Porque en realidad la verdadera felicidad va en función a nuestra comunión con Dios, a nuestro trato con Dios. O sea, si Dios es el creador de todas las cosas, Él puso en ti todas tus emociones, sentimientos, tus sentidos, etcétera, tus motivos de felicidad, o sea, como la Escritura misma dice, ¿no? Dándonos pan cada día, etcétera. O sea, vemos ahí la mano de Dios. Aún Él hizo a Eva como una compañera a Adán, ¿no? La ayuda idónea y todo eso. Ese ser que hizo todas las cosas de esta manera, cuando le pide que tú lo obedeces, ¿es porque quiere hacerte sufrir? No. En los mandamientos que Él nos da en su palabra, cumplirlos es la mayor seguridad que nosotros podemos tener para que Dios se revele en nuestra vida y que nosotros vayamos creciendo en comprensión en nuestra relación con Él. Muchos nos podemos quedar en los inicios de nuestra vida cristiana como bebés espirituales. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 2:2, ya lo vimos la vez pasada, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, Pedro mismo lo pone como un deseo que debe imperar en cada hijo de Dios. Pero muchos se quedan ahí como bebés espirituales porque no están dispuestos a dar toda su vida por Dios.
toda esta introducción de la vivencia del profeta Isaías, y por eso tocamos también lo de Moisés, es muy importante, porque Isaías, como decíamos, era de la nobleza, se codeaba con lo mejor de la élite de Israel, ¿no? Y le tocó influir a muchos reyes, incluyendo a Ezequías, es el gran rey de Israel, ¿no? Uno de los grandes reyes de Israel. Pero al final de cuentas, si nosotros no podemos vislumbrar a través de la palabra el rostro de Dios, o sea, que sea manifiesta su gloria, su amor, su benevolencia, su misericordia, realmente no vamos a cambiar. Recuerden que, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida, por ejemplo? Y acudimos a Dios. Todos los que hemos puesto de alguna manera nuestra fe en Dios, cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es acudir a Dios. Dios, ¿por qué a mí esto? Ayúdame en esta prueba, sácame adelante de este problema. Muchas veces problemas producidos por nosotros mismos, por nuestra superficialidad o nuestra ligereza en el actuar, nos metemos en situaciones críticas. El Señor, líbrame de esto, porque sabemos que acudir a Dios nos causa consuelo y nos causa también esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, si ya somos hijos de Dios, recuerden que ya Dios nos ve perfectos en Cristo, y nuestras imperfecciones, Él tan solo como Padre amoroso va a actuar a través de su disciplina como medio correctivo para que volvamos al camino de la santidad, al camino de la comunión con Dios. De hecho, uno de los, por ejemplo, para el pueblo de Israel, uno de los pasajes de la Biblia que se usaba como algo que se decía, precisamente que está en Números, muchos de ustedes hasta se lo saben de memoria, 6, 24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso se decían los judíos entre unos y otros, ¿no? O sea, te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Ese era uno de los deseos más genuinos de un creyente a otro, o de un hijo de Israel a otro. Eso pasa también en la misma iglesia. O sea, el hecho de buscar a Dios nos da esperanza, y esta esperanza en un sentido se cristaliza en bendición, o sea, es una realidad en la bendición, recuerden, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar consuelo, es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fuerza para obedecer, es el Espíritu Santo el que nos va a revelar a Dios, es el Espíritu Santo el que va a interceder en nuestras oraciones delante de Dios con gemidos indecibles, etcétera. Entonces, si nosotros no anhelamos la santidad, si nosotros no anhelamos crecer en Cristo, prácticamente estamos abismados. Nos vamos a quedar sin conocer a Dios o como bebés espirituales toda nuestra vida. ¿Y qué requiere un bebé? Pues la corrección, el cuidado. O sea, una característica del bebé es: niño, no agarres eso, va y lo agarra, y lo agarra, y lo agarra. Y muchas veces el papá tiene que darle una disciplina o algo fuerte para que ella no lo haga. Yo tengo un primo que de chiquito metió 2 alambritos a un contacto de luz y luego con la boca se deformó todo. El pobre pues tiene ahí más o menos mi edad, jovencito, y ¿saben una cosa? Con muchos complejos en su vida y todo. Su boca, su cara se quedó deformada por eso, ¿no? Claro, digo, yo no sabemos cómo estuvo exactamente, yo solo sé qué pasó, pero seguramente le advirtieron: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y muchas veces Dios así nos está advirtiendo y advirtiendo: no vayas por este camino. Siempre, en pocas palabras, busca el camino de la santidad, busca el camino que yo te marco, etcétera, ¿no? Y a veces tenemos que sufrir consecuencias, como David. ¿Quién como David? Al que Dios siempre dijo: mi siervo, como mi siervo David cuando buscaba. O sea, cometió muchos errores, lo sabemos, pero si él hubiera hecho caso de lo que Dios le decía,
si hubiera refrenado sus instintos, sus deseos pecaminosos, que quizá él mismo desarrolló por de alguna manera infringir ciertas leyes de Dios, no hubiera traído tantas consecuencias a su vida. Muchos creyentes están sufriendo no por ser, como estamos viendo en la introducción de esto, no por ser testigos fieles de Dios, donde la gente te desecha, donde la gente ya no quiere saber de ti porque es confrontada con tu propia vida, con la luz que brilla en ti por el Evangelio, cosas de ese tipo, sino que muchas gentes sufren por haber desobedecido a Dios. Sufren porque no le quisieron creer, porque no creyeron que Él tiene para nosotros lo mejor y que en sus mandamientos está la salvaguarda de nuestras vidas, está el camino de la verdadera seguridad. Entonces, nosotros, si hoy comprendemos todo este mensaje, vamos a anhelar la santidad y vamos a tener la certeza de que una vez le veremos a Él tal como Él es, cara a cara. Cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas en Mateo 5:8, dijo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Por tanto, nosotros tenemos que anhelar esta pureza del corazón y quitar de nuestra vida la impureza que nos impide ver a Dios. La impureza es como un velo, como algo que se interpone entre nosotros y Dios. Por eso es que nos quiere que vayamos al camino de la santidad. Entonces, el problema de las desobediencias o de lo que nosotros permitimos no radica en nuestros ojos, sino en nuestro corazón. Por eso Dios dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere nuestro corazón. Es muy fácil decirlo. Quizá rendirle el corazón a Dios signifique cambiar nuestra vida. Cosas que ya tomamos como actos de felicidad de lo que hacemos o como lo hemos estructurado, quizá tengamos que renunciar a ellos. Pero qué tan grande es tu amor a Dios en comparación a tu apego al pecado o a la forma de vida que has consentido que te impide ir a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que evaluarlo. Si realmente tú quieres que Dios se revele en tu vida, tienes que purificarla y limpiarla. Tienes que creerle. Y bueno, aquí le vamos a dejar por hoy. Ya a la vez entrante vamos a empezar a ahondar en esto a través de la visión que tuvo Isaías. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Queremos agradecerte, Señor, por tu bendita palabra. Sobre todo, Padre, porque nos haces ver tu luz y nos revelas con claridad cómo tenemos que vivir. Sabemos, Padre, que en nuestra vida de incrédulos la santidad era algo inconcebible en nosotros porque estábamos afectados por el pecado, pero que ahora, Padre, ya como hijos tuyos, si es que realmente hemos puesto nuestra vida en tus manos, en arrepentimiento y fe, pues ahora, Señor, el amar la santidad debe ser parte de nuestra vida. Así que te pedimos, Padre, que tú, con la fuerza de tu Santo Espíritu y la disposición de nuestro corazón, contribuyas a este cambio, Señor, que haga que nuestra vida sea transformada en una vida de santidad y de pureza para gloria tuya. Te pedimos, Padre, que tú hagas esto en nuestra iglesia, aún los que hoy no pudieron asistir a este trabajo, los que nos están viendo a través de internet, pues tú también toca sus corazones. Y sobre todo, Padre, haznos una iglesia santa, pura, que te glorifique. Nosotros, Padre, no buscamos números, sino corazones entregados,
porque sabemos que tú puedes hacer mucho a través de ello, como hiciste con tus discípulos, Señor, que con 12 evangelizaste al mundo. Nosotros queremos o anhelamos que en tu regreso nos encuentres caminando fielmente de acuerdo a tu voluntad y que podamos verte, Señor, con toda claridad y que no nos vayamos a alejar avergonzados, como seguro será el caso de muchos que no quisieron oír o santificar sus vidas. Por tanto, Padre, nos ponemos en nuestras manos y no dejamos de recordarte, Señor, por la salud espiritual y aún física de nuestra iglesia, especialmente la de Patti y todo lo que está viviendo Margarita ahorita, su familia. Vela por ellos y vela, Señor, por cada uno de nosotros, en causa de todas las experiencias que tengamos hacia la fe en ti y a la confianza en que tú tienes el control de todo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.